A Él siempre sea la honra, la gloria y la alabanza. Pero también gracias a nuestros pastores, nuestro hermano Víctor, a su fina esposa, que nos dan la confianza. Y sé que Él me considera su amigo, como yo también a Él. Y sé que tengo la confianza de acercarme a ustedes y platicar con ustedes. Y yo sé que Él no lo mira, aunque cuando uno va a un cierto lugar, una iglesia, a veces la gente se acerca a uno, hermanos. Y aún en eso uno debe de tener mucho cuidado, porque la gente muchas veces se acerca y le piden a uno una plática, un consejo, pero uno, cuando va a un lugar, así somos instruidos, siempre debemos estar sujetos al hombre, al líder donde uno va. Amén, hermanos, porque yo no puedo llegar a su casa y saltármela a usted como cabeza de su casa. Hay un orden. No puedo llegar con el hijo y pedirle al hijo, oye hijo, haz esto, y que el hijo lo salte a usted como cabeza del hogar. Siempre uno tiene que dirigirse a las cabezas, y lo que diga las cabezas, pues uno se sujete a eso. Es lo que hemos sido instruidos. A eso se le llama ética. Amén, hermanos. Entonces, y otra de las razones, les digo esto porque les voy a abrir mi corazón. Otra de las razones por las que la gente se acerca es, muchas veces hacen preguntas y quieren saber o quieren que la persona les diga lo que ellos quieren escuchar. Y no es así también. Correcto, hermano. Entonces, obviamente que uno no se lo dice a la persona, ¿me explico? Pero en el camino que uno va caminando, uno va aprendiendo esas cosas. Y a veces cuando su pastor, no lo digo por esta iglesia, lo digo en todas las iglesias, pasa exactamente lo mismo. Cuando su pastor les da un consejo y no les agrada ese consejo, van con otro ministro y le hacen la misma pregunta para que ese ministro les diga lo que ellos quieren escuchar cuando su pastor ya les dio el consejo. Amén. Y entonces, al aprender a lo largo de los años estas cosas, son pequeños tips que le van a usted ayudar en su vida cristiana, en su vida espiritual. Pero también uno tiene que aprender, y no lo digo solamente por él, por todo hombre que está al frente de un lugar, una iglesia, que la iglesia, el pueblo, tiene que aprender también a valorar al líder que tiene enfrente. Amén. Y esa es una realidad de las cosas. No lo digo por mí, ni por él, ni por mucho menos, pero son cosas que uno va aprendiendo, hermano. Entonces, porque antes de llegar a ser pastor, tuve que aprender a ser oveja. Amén, hermano. Y para aprender a ser oveja, pues tuve que aprender también a obedecer a otros que me instruyeron a mí. Así Jesús, antes de llegar a ser el gran rey, Él tuvo que aprender a ser oveja. Él es nuestro más grande ejemplo, y Jesús, por lo que padeció, ¿aprendió a qué? A obedecer. Si Jesús tuvo que aprender a obedecer, mucho más nosotros también. Entonces, es un orden que todos debemos aprender. Cuando leemos estas cartas del apóstol San Pablo, y usted se pone a meditar ahí, en lo que acabamos de leer, que Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Quisiera decirles muchas cosas, pero voy directo al grano y quiero tomar la palabra. Pero en un momento más les voy a decir, les voy a abrir un poquito mi corazón, hermanos. Yo soy una persona muy prudente que no fácil me abro, porque pues la vida me ha enseñado, he aprendido de mis propios errores. Como todos ustedes hemos sufrido de desilusiones, traiciones, cuchilladas por atrás. Pero también tenemos a nuestro lado personas que nos aman y nos quieren y se paran por los principios de la palabra. Digo amén, hermano. Entonces, todo es una balanza. Y uno tiene que tener el discernimiento para saber cuándo es cuando el diablo está actuando y cuándo es cuando Dios está actuando. Amén. Cuando uno no tiene ese discernimiento, entonces uno llega
a tomar decisiones equívocas y culpamos en esas decisiones a todo mundo cuando los únicos culpables somos nosotros mismos. Entonces, vea lo que dice el apóstol San Pablo. Tenemos un sumo sacerdote. Ese gran sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén, hermanos. Amén. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no está diciendo que es un sacerdote chiquito, está diciendo con toda claridad que es un gran sumo sacerdote. Gran quiere decir alguien grande. Amén, hermanos. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Retengamos, y luego nos da unas palabras claves de lo cual quiero hablar en esta tarde. Retengamos nuestra profesión. Cuando usted lee el mensaje de la hora, esa palabra profesión quiere decir confesión. En otras palabras, usted va a leer, retengamos nuestra confesión. Y de esto nos vamos a referir en esta tarde. Entonces, Él es un sumo sacerdote, y un sacerdote es aquel que intercede por alguien. Cuando usted se pone a orar por alguien, por usted mismo, usted está haciendo el papel de un sacerdote. Está intercediendo por alguien. Su esposa, su esposo, sus hijos, un amigo, los hermanos de la iglesia. Amén. Sí, la hace de sacerdote. Y bendito Dios que nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Amén, hermanos. Así que nadie de los que estamos aquí ni en el mundo entero puede jactarse de las obras que Él hace. Porque nada de lo que hagamos, óigalo bien. Si nosotros decimos que hacemos algo, que son nuestras obras, en vano hacemos el sacrificio de Jesucristo. Así que no son nuestras obras, es lo que Él ya hizo por nosotros. Sí, Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, Él siendo el que intercede como sacerdote, y lo que lo mantiene como sacerdote a Él, como un intercesor, es nuestra confesión, hermanos. Quiero que lea detenidamente en casa y estudie esto. Lo que lo mantiene a Él como un sacerdote es la confesión de usted y mía. Correcto, hermano. Amén. Ahora, el hermano Branham dice esto en el mensaje Vida Escondida, este pequeño extracto. Tu salvación es tan buena siempre y cuando tu confesión sea buena. Pero cuando tu confesión se cae, entonces tu salvación se ha ido. Y entonces si usted la lee así nada más y se deja llevar así, sin discernimiento, sin la unción, sin haber orado, usted toma este extracto y entonces dice, a ver, si yo pierdo mi confesión, pierdo mi salvación. ¿Se puede perder la salvación, hermanos? Díganme ustedes. No se pierde la salvación. Lo que se pierde es el gozo de la salvación. Amén. Lo que Dios salvó, Dios no lo puede perder. Lo que Dios salva, Dios no lo puede perder. Pero lo que uno sí puede perder es el gozo de la salvación. Y hay una infinidad de cosas por las cuales se pierde el gozo de la salvación. Y el más mínimo error que cada uno de nosotros cometamos, ahí es donde empieza a perderse el gozo de nuestra salvación. Amén. Entonces, fíjese, acompáñenme, Romanos capítulo 8. Sí, amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén, amén, hermano. Romanos capítulo 8. Miren, versículo 31 en adelante. Quiero que me acompañe y me siga ahí con su Biblia, por favor.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, Señor, amén. ¿Puede decir amén a esto? Amén. Si Dios es con nosotros, repita, Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Bueno, todos decimos que Dios es nuestro Rey, que Él es nuestro Salvador, que Él nos ha perdonado, que nos ha dado la vida eterna. Pero ¿qué pasa por nuestra mente y nuestra vida cuando uno está en medio de una situación difícil, un problema personal o de iglesia? Correcto. Los pensamientos cambian totalmente. Y entonces, si un día anterior yo digo bien avivado, Dios es mi Salvador, Él es el que me perdona, Él me dio la vida eterna, pero de repente viene un problema, mis pensamientos cambiaron. Lo que yo confesé, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, mi Perdonador, ya cambió. Porque estoy en medio de una crisis que ni yo mismo entiendo. Amén. Entonces, mi confesión se fue. Esta plática que le voy a llamar se va a llamar El Puente. Y vamos a ver por qué el puente. Cuando usted lee ahí en la Biblia, el sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión, en algunas versiones bíblicas dice el sumo pontífice de nuestra profesión. Posiblemente en alguna de sus Biblias diga así, el sumo pontífice. Y esa palabra pontífice en el griego quiere decir puente. Entonces, si usted lee bien, conforme a la traducción griega, el sumo pontífice, el sumo puente de nuestra profesión, quiere decir que Jesús, que es el sumo sacerdote, el sumo pontífice, Él es el puente de nuestra confesión. ¿Qué es un puente? Se hacen puentes para pasar fallas geológicas. ¿Es así? Puede haber un hoyo y construye un puente, puede haber un río y construyen un puente para unir dos cosas. Correcto, hermano. Ese puente es el que une dos cosas. ¿Amén? Amén. Para que usted pueda pasar por ahí. Y conocemos un sinfín de puentes. Entonces piense en lo espiritual. Él es el sumo pontífice, el puente de nuestra profesión. ¿El puente entre quién y quién? Jesús es el puente entre Dios y nosotros. Sí, correcto. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Cuál puente? ¿Puente de qué? De nuestra confesión. Entonces, si usted lee detenidamente, el problema es nuestra confesión. Ahora, ¿cuántos saben lo que es confesar? Señor. No va a ir con el sacerdote como lo hacen en otras doctrinas y darle besos y padre, pequé, hice esto. No es así. ¿Amén, hermanos? Amén. Yo le doy la definición del diccionario. Fíjese. Confesar es una declaración o reconocimiento que hace una persona de un error. Es una declaración o reconocimiento que hace alguien de un error. ¿Cuántos cometemos errores a diario? Ahorita nosotros estamos aquí en la iglesia, con luchas, pruebas, batallas, pero estamos aquí. Hay otros que no están. Pero el hecho de que no estén, y es ahí donde les voy a abrir mi corazón, el hecho de que no estén, no quiere decir que estén perdidos. No quiere decir que no sean sus hermanos. Correcto, hermano. Grábenselo bien, hermanos queridos. No quiere decir eso. Porque hoy usted y yo estamos aquí, pero mañana podemos estar allá. Y ellos pueden regresar. Nadie sabe, hermanos. Pero sí tenemos que aprender a cuidar nuestra confesión. Bueno, hermano, ¿y qué clase de confesión? Piénselo. Declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito. Cuando hablamos de delito, entonces pensamos en todas los cárteles, ¿verdad que sí? O los rateros y tristes delincuentes. Pero ¿sabía usted que nosotros nos volvemos peores delincuentes? No voy a entrar a cosas.
pero le voy a tocar ciertos puntos nada más para entender un poquitito cuando nos volvemos delincuentes. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3 dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y en qué tenemos de robar? Dice el profeta Malaquías. A ver, díganmelo ustedes. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. No voy a hablar de esto, nada más es como un ejemplo. Entonces, cuando uno no diezma, no ofrenda con revelación, nos volvemos peores que ellos. Es un ejemplo nada más. ¿Me explico? Entonces, la palabra es la que corrige, la palabra es la que limpia. La palabra y el mensaje ahora son nuestros ayos. Un ayo es un maestro, uno que te guía, uno que te enseña. Amén. Amén, amén. Y nosotros somos privilegiados de tener la palabra de Dios y un glorioso mensaje traído por un poderoso profeta para ayudarnos, enseñarnos y levantarnos y saber cómo vivir una vida más alta, más limpia, amados hermanos. Sí, Señor. Amén. Sigue diciendo, es la acción y el efecto de admitir o declarar algo que es el conocimiento propio, sea de manera voluntaria o forzada. ¿Cómo es esto? Cuando tú cometes un error y te agarran con las manos en la masa, pues esa es una declaración forzada. Confiesas porque te agarraron en la movida. ¿Es correcto? Amén. Ni modo que te están viendo que estás cometiendo el error y tú, no, yo no fui. ¿Han oído eso? Amén. Yo no fui. No puedes hacer eso. Puedes hacer eso cuando nadie te vio. Y vas y te escondes y como si nada pasara. ¿Verdad que sí? Pero dentro de tu corazón sabes que lo que has hecho está mal. ¿Es correcto? Y tú sabes que tarde que temprano lo tienes que confesar. Bueno, esa es una manera de confesar. Ahora entendemos todo lo que es confesar. Confesar un error, una falta, un delito, un pecado, lo que sea, esa es una cierta manera de confesar. Pero la Biblia, hermano querido, no nos está hablando de ese tipo de confesión. Cuando la Biblia dice que retengamos nuestra profesión, nuestra confesión, está hablando de cuando lo confesamos a Él. ¿Por qué les digo esto? Uno tiene que aprender en la vida a entender esta palabra, a retener nuestra confesión. Quiero que vengas. Ven, Dulce, ven, mija. Pasen ustedes, los que vienen conmigo, por favor. Vengan. Les voy a abrir mi corazón. Estos jóvenes, vente Sebastián, junto con mi esposa y otros más que se quedan respaldándonos en la iglesia. No los traigo porque sean guapos o guapas. Amén. Así como los ven jóvenes solteros, algunos de ellos casados. Ahora está incluida Fanny entre nosotros. Pásate, mija, pues ni modo. Ya no eres de papá. Fanny ha venido a ser una gran bendición entre nosotros. Entre el grupo juvenil, no saben cómo nos ha ayudado ella, junto con su esposo y nuestro presidente juvenil y este equipo de jóvenes. Prácticamente ellos son los que conforman el gobierno juvenil. Así que detrás de ellos hay otro gran equipo allá en la iglesia que se queda respaldando la causa allá. Quiero decirles, estos jóvenes, así como los ven de jóvenes, aunque estén casados, algunos de ellos son jóvenes, ellos han pasado, hermanos, por cosas que ustedes no tienen idea. Lo que ustedes están viviendo, yo no sé la situación. Simplemente oigo cómo expresan y agradezco con todo mi corazón esos gestos de amor, esa bienvenida que nos dan. Pero oigo corazones adoloridos, oigo corazones lastimados, que dentro de mi corazón me hacen recordar muchas cosas que nosotros hemos pasado o yo viví junto con ellos. Porque también, así como los ven de jóvenes, ellos han vivido quebrantamientos de iglesia. Han visto cómo
iglesias se parten. Nuestra propia iglesia. Yo lo viví junto con ellos o ellos junto conmigo. Ellos han visto cómo familias se destruyen. Lo han vivido en carne propia. Así que Dios, desde pequeños, a muchos de ellos que crecieron dentro del Evangelio, Dios los ha venido equipando a través de las dificultades, de las vicisitudes de la vida, de la vida de una iglesia. Los ha venido equipando. ¿Para qué? Y ellos han aprendido a que Dios los ha levantado para inyectarle vida a la gente. Sí, Señor. Cuando yo los traigo, trato de inculcarles lo que sus padres les han inculcado o de seguirles inyectando en su mente y en su corazón lo que sus padres desde pequeños a ellos les han enseñado. Pero ahora como pastor trato de enseñarles o impulsar un poco más lo que sus padres les han enseñado desde pequeños. Que cuando vamos a un lugar, no vamos solamente para mostrar nuestros dones o nuestros talentos, sino para inyectar vida. Amén. Vamos no a un viaje placentero a la carretera y que vamos unas vacaciones. Venimos a trabajar. Y venir a trabajar es inyectarle vida a la gente. Porque un día nosotros estuvimos así. Nuestra iglesia se quebrantó por problemas también. Amén. Y en el momento, pásame un mensajito que está ahí, Cristo es el misterio de Dios revelado. Ahí es donde exactamente Satanás se mete en medio de la situación. Estos jóvenes han pasado por lo que ustedes viven. Estos jóvenes, Dios los está equipando. Estos jóvenes que se paran a mi lado, junto con sus esposas, están llegando a una madurez. Y yo sé que si un día yo falto, ellos tienen sembrado en su corazón que no se van a esparcir como ovejas sin pastor. Ellos han aprendido, no por mí, sino por lo que han oído de nuestro apóstol y de lo que el mensajero nos ha enseñado, que deben de quedar separados en su puesto de deber. No correr, no desesperarse. Todo lo que viven, les damos un aplauso, por favor. Gracias, yo le doy a Dios por ellos, que Dios me ha ayudado. Cuando nuestra iglesia, hermanos queridos, hace 6, 7, es uno naranjado, si no está bien. 6, 7 años que nuestra iglesia pasó por un quebrantamiento, una situación muy difícil, luego después la muerte de que en aquel entonces era nuestro pastor, nuestro hermano Reina. La iglesia pasaba por una situación bien difícil. Sí, Señor. Y usted fue testigo. Amén. Estuvo allá, junto con los otros hermanos. Y bueno, créanme, amados hermanos y hermanas, que los entendemos a la perfección. Pero todo tiene un propósito, hermanos. Amén. Dice la Biblia, todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Hermanos, ¿cómo puede ayudar a bien el quebrantamiento de una iglesia? ¿Cómo puede ayudarle a bien la salida de hermanos de la iglesia? Ayuda para bien. Porque Dios te está probando a ti. Dios los probó a ellos. Pero hemos llegado a entender que todo lo que pasa en la vida de una iglesia es como una familia, que en vez de separarnos debemos estar más juntos todavía. Amén. Porque mis hermanos, sea lo que sea, no me interesa lo que haya pasado, son mis hermanos. Yo digo amén, hermano. Y ellos van a regresar. Aquí la prueba es, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Amén, hermanos. Así como jóvenes los ven, hermanos, Dios los ha llevado a una madurez a estos jóvenes. Dios los bendiga. Por eso los traigo, porque ellos son mi ayuda, junto con otros que están en la iglesia, que quieren venir, pero pues no puedo dejar la iglesia. Entonces, como dijo el hermano, ellos están pagando un precio y después los dejo a ellos y me llevo al otro equipo.
Amén. Sí. Y entonces somos una familia. Mientras ellos protegen allá, nosotros venimos aquí. Amén. Ustedes deben de aprender a trabajar como equipo. Amén. Cuidarse los unos a los otros. Amarse los unos a los otros. No están solos. No están solos. Dios está en medio de ustedes. Aunque ustedes no lo vean, en medio de una crisis, ahí está Dios. En medio de la tormenta, ahí está Dios. En medio de un problema, ahí está Dios. Tienen una cabeza, hermanos. Allá no había una cabeza. Tienen un pastor. En nuestros tiempos no había pastor. Había un quebrantamiento. Usted sabe, como una familia, pleitos, dimes y diretes, y este y lo otro, condenándonos unos a los otros. Para eso se necesita la ayuda apostólica. Porque un apóstol es el que pone las cosas en orden. Amén. La enseñanza apostólica. Oigan las cintas. Amén. Y eso les va a ayudar mucho, hermanos. Ahora, quiero que entendamos qué es lo que debemos entender por esa confesión. Retengamos nuestra confesión. ¿Qué confesión? Aquello que tú declaraste un día, que Jesucristo era tu Señor, que Jesucristo era tu Rey, que Jesucristo era tu Salvador. Como tal, tú lo aceptaste un día como tu Salvador. Te arrepentiste y luego te bautizaste y en tu vida decidiste caminar la vida cristiana. Esa confesión tú la hiciste públicamente, porque públicamente tú bajaste a las aguas bautismales, porque te arrepentiste, porque Dios comenzó una obra de restauración interna dentro de ti. Una obra que todavía no acaba el Señor Jesucristo, porque no somos lo que deberíamos de ser, pero tampoco somos lo que antes fuimos. Vamos para eso, vamos para allá, vamos en camino de ser convertidos. Pero estamos aquí, tenemos manos, tenemos pies, tenemos respiración, tenemos ojos, tenemos vida. Puedo levantar mis manos para adorar a Dios. Tengo boca para alabar a Dios en medio de una crisis. ¿Dónde está tu confesión? Dice 3 clases de creyentes. A nosotros no nos toca pensar nada. Lo importante es lo que Él dice. Tenemos que renunciar a nuestro pensamiento y decir lo que Él ya dijo. Así es la verdadera confesión. Confesar significa decir lo mismo que Él dijo, porque solo estaremos repitiendo lo que Él ya dijo. Repito otra vez, confesar no es venir con Dios y decirle pequé, hice esto, hice el otro. Esa es una manera de arreglarnos con Dios. Como dijo el hermano en la mañana, es difícil pagar un precio y nadie quiere pagar ese precio, hermanos. Jesucristo pagó un precio, y un precio muy alto, para que tú y yo estuviéramos en esta tarde aquí. Él ya pagó el precio. Tú no necesitas pagar ningún precio. Él ya lo pagó todo. Amén, hermano. Lo único que tú necesitas hacer es confesar que Él ya lo hizo todo por ti. Y aprender a retener esa confesión. Que Jesucristo es tu Salvador. Que Jesucristo es tu Redentor. Que Él ya te perdonó. Amén. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, hermanos queridos? Vamos rápidamente. Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad ¿qué?
Mi gozo. Mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, no enojándose, no peleándose, sintiendo la misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El hecho de que una persona haya cometido un error, no te sientas grande y limpio delante de Dios, porque esa persona, tú no estás en sus zapatos. Amén. ¿Sí me explico lo que estoy hablando, hermano? Gloria a Dios. Misericordia es ponerse en los zapatos de. Eso es misericordia, ponerse en los zapatos de. Piensa en aquella persona que ha cometido un error. ¿Qué harías tú si fueras esa persona? Ponte en los zapatos. Jesús, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Sufrió las mismas tentaciones. Sufrió los mismos dolores para poderse compadecer de ti. Pónganse en los zapatos de ellos. Porque ellos también, es un ejemplo, se ponen en los zapatos de ustedes. Es lo mismo que Él hizo con nosotros. No estamos aquí al frente para ser vistos. Yo soy el pastor. No. Estamos. Porque yo creo que la misma sangre que nos compró a nosotros los ha comprado a ustedes. Y la misma sangre que los ha comprado a ustedes también los compró a ellos allá afuera, aunque no lo entiendan todavía. Pero un día, hermanos queridos, el evangelio les va a alcanzar a ellos y entonces abrirán sus ojos y entenderán que la oportunidad que ustedes tienen también es para ellos. Pero Dios tiene su tiempo para cada quien. Correcto, hermano. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bendito sea su nombre. El Rey de Gloria, hermanos, el gran Jehová, creador de los cielos y de la tierra, para poder entenderte y poder ayudarte, se quitó su corona de realeza, se quitó su capa de majestad de rey y vino a hacerse uno como tú, para poder entenderte, para poder sentir lo que sientes, para poder pensar lo que piensas, para poder sentir tus dolores, para poder sentir las cicatrices de tu corazón, todo aquello que te lastima, y entonces venir a pagar el precio por aquello que te lastimó, por aquel escupitajo, por aquella traición, por aquello que te han hablado mal de ti. Él pagó el precio para poder ayudarte, para poder sanarte, para poder curar tus heridas. Amén. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer, uno como Él. Vengan a tocar, por favor. La vida nos enseñó, hermanos queridos. Cuando fui elegido pastor, Dios es mi testigo. Y si no me equivoco, mi hermano que está aquí presente junto con otros hermanos. Jamás pedí eso yo. Y no quería. Y me negué hasta el último momento. Pero no es lo que uno quiera, hermanos. Es lo que Dios y el pueblo deciden. Y estoy aquí. Y no entendía al principio cuando quedé como pastor. ¿Y qué voy a hacer? Porque en una iglesia hay 3 clases de creyentes.
Y no todos están en el mismo nivel. Unos son niños, otros son adolescentes, otros jóvenes, hablando espiritualmente, y otros son adultos. Pero el hecho de que sean adultos no quiere decir que tengan una madurez. Cuando una persona está madura espiritualmente, lo muestra con su vida. No se queja, no murmura. No porque él sí, porque él no, porque ella sí, porque este no. Llega a una madurez y ayuda. En vez de quejarse y murmurar, ayuda. Se para al lado de su pastor. Y yo le voy a decir lo que a mí, cómo trató Dios conmigo. Yo no sabía qué hacer. Era un novato y sigo siendo un novato y sigo aprendiendo. Y mi enseñanza son ellos. Mi enseñanza son sus esposas. Mi enseñanza es mi esposa y mis propios hijos. Como líderes, aprendemos de nuestras congregaciones. Porque el hermano Branham nos enseñó a nosotros los ministros, y él dice muchas veces en muchos extractos: a ustedes, dijo el profeta dirigiéndose al ministerio, si ustedes dicen que me aman a mí, muéstrenme que me aman. ¿Cómo? Amen a mi pueblo. Y ustedes, y no lo digo no por ensalzar al hermano, óiganme bien, iglesia querida, hermanos queridos, y lo digo como un testimonio nada más. Tienen un pastor que los ha amado y se para en las buenas y en las malas por ustedes, con sus fallas, con sus errores, porque somos seres humanos. La gente llega o les llegan a inyectar en la mente y en el corazón que nosotros no debemos de cometer errores. ¿Por qué no? Si somos seres humanos. El único perfecto aquí es el Señor Jesucristo. Le estoy abriendo mi corazón porque eso me ayudó a mí. Y en el momento más difícil, cuando no sabía qué hacer, cuando estaba así como ustedes, y por qué esto y por qué lo otro, cuando me quejaba, cuando lloraba, y por qué, y me jalaba los cabellos y no entendía, aquí está, lo viví junto con ella, días y noches llorando, sin saber qué hacer. Dime qué hago. Le rogaba a Dios qué hago. No había jóvenes en mi iglesia, no estaban la mayoría de ellos, o quizá nadie. Y entonces un día Dios me dijo: trabaja con la juventud y utiliza la experiencia de los adultos. Pero ¿cómo le hago si no hay nadie? Solamente en aquel tiempo que yo estaba una jovencita. Y entonces Dios, hermano querido, me dijo: trabaja. Pues ¿cómo voy a trabajar si no hay nadie? Todos ellos no estaban. Es así, no estaban. Él también estaba pasando por crisis. Todos, la gran mayoría, familias quebrantadas, heridas, lastimadas. Por eso nuestro pastor predicó: heridos y quebrantados. Y otro mensajito muy hermoso que se llama trauma. Escúchenlo, hermano. Cuando uno odia, dice nuestro pastor, se odia a sí mismo. Y entonces agarré a esa jovencita y le dijo: mija, tú tienes contacto, háblale a alguien, invítalo a la iglesia. Les estoy dando tips. Hablen, invítenlo, ven, acompáñame. Y entonces esa jovencita le habló a otra y la logró convencer y la trajo a la iglesia. Le decía al hermano: ¿han visto una fogata? ¿Qué pasa cuando los carbones se separan? Se van apagando. Entonces, ¿qué hice? Agarré un carboncito que todavía andaba ahí queriéndose apagar, pero estaba prendidito. Y cuando le haces al carbón, empieza a prenderse otra vez. ¿Verdad que sí? Mi hija, ándele, era una mujer, hermanos. Y me ayudó con esa y la trajo y empezó a prenderse la otra. Lo digo como testimonio. En aquel tiempo me encontré liderando una iglesia legalista y religiosa a más no poder. Legalista, sí, hermano, y religiosa a más no poder.
Y cuando empezaron a llegar a ellos, no querían que yo los usara. Son ejemplos, que porque él estaba tomando, que porque él estaba drogándose, que porque él estaba haciendo esto, y por qué lo pones a dirigir porque está todo drogado. Y yo me jalaba los cabellos, se lo digo como testimonio. ¿Por qué, Señor? Si tú me dijiste que trabajara, pero aquellos legalistas los están condenando a ellos. Hasta que un día me cansé de eso, del legalismo. ¿Cómo hace daño el legalismo en una iglesia, hermanos? Dad de gracia de lo que de gracia recibieron. No condenen a las personas. Ayúdenlos, ellos necesitan ayuda. Y ustedes son aquí el estandarte de Dios para ayudar a la gente. Y entonces un día, hermano, tuve que meterme. Es lo que ustedes necesitan, les estoy dando clave. Necesitan arrodillarse y decirle a Dios: guía nuestros pasos para hacer lo correcto. Préndeme a mí primero, Señor, para que yo pueda ayudar a otro. Y entonces me senté con los ancianos de la iglesia y me tuve que enfrentar. Todos mis respetos para ellos, pero tuve que hacerlo. Hombres que hoy en día, hermano, me merecen todo mi respeto y mi honor y mi reconocimiento, porque me llevan muchos años dentro del mensaje. Y yo me enfrentaba a un monstruo intelectual, que son muchos hermanos ancianos, y yo sin saber muchas cosas ni entender cosas. Y entonces tuve que enfrentarme y sentar a todos esos ancianos y decirles, y muchos de ellos, padres de ellos, y lo digo con todo respeto, ¿qué prefieren? Dios a mí me dijo que trabajara con la juventud y usara su experiencia. Y es lo que voy a tratar de hacer. Me apoyen o no me apoyen. Y les dije a esos hombres, ¿qué prefieren? Es un ejemplo. Que Joseph esté ahí en la esquina drogándose y de borracho, o lo quieres ver tocando en la batería. A mí no me interesa si él se droga, es un ejemplo, si él se droga o toma. Pero yo prefiero verlo tocando en la batería que verlo allá en la esquina. Porque yo no soy el que voy a hacer la obra. Es Jesucristo quien va a hacer la obra en ellos. Y así me aventé estiros y jalones. Lastimaron y hirieron a mi esposa. Me clavaron la daga hasta donde más no pudieron. Pero al fin y al cabo Dios empezó a obrar en la mente y en el corazón de esos hombres. Porque ahora entiendo que no eran ellos, porque ellos mismos también venían arrastrando traumas y complejos. Pero ahora, queridos hermanos, Dios ha sanado el corazón de mi iglesia, el corazón del pueblo. Sé que no somos lo que deberíamos de ser, sé que no todos son lo que son. Pero aquí está este equipo. Y empezaron a asaltarnos con todos sus errores y fallas. Y aquí venía, y lo digo porque le tengo confianza y es mi amigo, y ellos todos son mis amigos. Y ahí venía Joseph con su temperamento. Y hermano, ¿lo puedo decir? Tienen toda mi confianza ellos. Un día Joseph, o se lo quieres decir tú. Viene Joseph así, bien enojado. Hermano, quiero hablar con usted. Ay, hijuela. Pues vente, vamos a la oficina. Vea lo que hace el diablo, hermanos. No era él. Ya no voy a venir a la iglesia. A ver, explícame por qué, Joseph. Ya no voy a venir. Quiero irme al mundo. Ay, ¿quieres irte al mundial? Y posiblemente Joseph esperaba que, no, mi chiquito, ¿por qué te vas a ir? Aquí está él. Lárguese. ¿Te quieres ir al mundo? Vete. ¿Te dije así o no? Pero no culpes a tu padre
Y no culpes a nadie en esta iglesia. ¿Quieres ir a arrastrarte al mundo? Vaya y arrástrese. Pero no culpes a nadie. Pero yo te digo, te dije así: nadie te da la garantía de que regreses otra vez. ¿Por qué hice eso? Porque yo lo viví. Entendí que no era mi hermano. Yo salí del mundo, hermanos. Y ahora yo les grito a ustedes y puedo gritarle a los de allá afuera: no vayan al mundo. Quisiera gritárselos y clavárselos en la mente, porque van a lo único que van a encontrar allá afuera es la muerte. No te enamores nada más de alguien, de unos ojos bonitos o pelos parados. Le hablo a la juventud. Hay buenos jóvenes dentro de este glorioso mensaje. Parejas, no miren a otro hombre o no miren a otra mujer. El hombre que tienen a su lado es el que Dios puso a su lado. Hermana, el hombre que Dios te puso, este es tu esposo. Esposo, la mujer que te puso a tu lado, no andes buscando. La gloria de Dios está a tu propio lado. Hoy he aprendido. Proverbios 18:22, hermanos: el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Así que lo que yo quiero en esta tarde: quítense de su mente, porque eso es el diablo. Quítense de su mente que ustedes están solos. No están solos.